Estará en Maldonado. A las 11 tiene una reunión con Antía, a las 12 con el jefe de policía y todo el comando, y a la 1 dará una conferencia de prensa. Después de la conferencia de prensa, a la tarde, Víctor Teresa, no sé, le invitará el almuerzo, y después de eso va a tener reuniones con organizaciones sociales, civiles y demás, el ministro Negro, Carlos Negro, aquí en Maldonado. Después vamos a hablar de petróleo, de unas charlas y unas disertaciones que se van a hacer en Punta del Este, en Piriápolis y en otras zonas también del departamento de Maldonado, porque se supone que las plataformas podrían eventualmente llegar a estar en la costa de Maldonado, algunas de ellas, pero eso se verá. Pero hay algunas charlas y de eso vamos a estar hablando más adelante. Ahora vamos a hablar con la presidenta del Banco de Previsión Social, la economista María Jimena Pardo, que ya está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, presidenta? Fabián Sánchez y Susana Mesa la saludan. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Primera pregunta para romper el hielo, presidenta. ¿Qué BPS tenemos al día de hoy? Bueno, tenemos un BPS con un potencial importante, porque como todos sabemos, todo pasa por el BPS, ¿no? Todas las políticas públicas, pero con un atraso también importante en términos de expedientes. Tenemos más, o sea, nosotros asumimos el 27 de marzo y desde allí estamos haciendo el esfuerzo de tratar de concretar estas líneas de trabajo que nosotros especificamos, que es que en un plazo razonable todas las personas puedan tener una respuesta en un tiempo adecuado lo más sencillo posible. Y nos encontramos con la situación que en realidad, sobre todo la parte de los trámites que refieren a las prestaciones, lo que puede ser jubilaciones, pensiones, están demorando en el entorno de unos más de 200 días en promedio. Obviamente siempre hay algunas que demoran menos, otras que demoran más, pero solo el 30% de las jubilaciones, por ejemplo, demoran menos de 90 días. Y tenemos en el entorno de unos 60.000 expedientes atrasados de todo tipo, en particular de referidos a prestaciones, que bueno, esto no tiene que ver, yo acá quiero aclarar, porque también nos encontramos con gente muy dispuesta en lo que es el funcionariado del BPS. Esto tiene que ver básicamente con dos cosas. La primera es un cambio en el modelo de atención que se realizó en el periodo pasado, que en realidad básicamente lo que hizo fue dividir en dos áreas la atención, una que es como el funcionario que atiende, que tiene que ver con tareas más estandarizadas de corte de recibir el formulario, y funcionarios que están como estudiando los expedientes, que requieren un mayor nivel de formación y son los que resuelven el trámite. No solo no se asignó un presupuesto específico a este modelo, sino que obviamente la cantidad de funcionarios que uno tiene para estudiar los expedientes es escasa, entonces lo que se hizo fue habilitar agenda más rápido, pero se corrió el embudo al estudio del expediente. Y bueno, estamos en estos 3 meses, hemos estado procesando toda esta información y analizando planes de trabajo para revertir, digamos, esta situación, tratando de empezar por algunas acciones con trámites más sensibles. Claro. Todo un tema será ponerse al día con esto, ¿no? Más todo el trabajo que se va a seguir haciendo todos los días. Te doy la novedad, capaz que eso podemos conversar en los próximos días. Hacia fin de mes vamos a estar presentando justamente el estado de situación y un poco algunos compromisos de planes de trabajo, de qué es lo que pensamos implementar para ver cómo mejoramos y tratar de tomar algunos compromisos respecto a mejoras conseguibles en el corto y después en el mediano plazo en lo que es el trabajo de todo el quinquenio. ¿Cómo está de personal, presidenta? Bueno, obviamente personal falta. Lo que también es importante decir acá, porque esto también se trata de que usar bien los recursos, obviamente personal falta, pero también importa mejorar lo que es la gestión de los procesos, optimizar lo más que se pueda el uso de la tecnología, la interna de BPS. Esto no quiere decir que vayamos a atender a la gente en forma solo tecnológica, porque las personas que concurren a BPS siempre requieren, sobre todo para lo que es trámites de jubilaciones y de pensiones, atención presencial. Pero sí, a nivel de la interna, mejorar lo que es la tecnología para así también disminuir los tiempos a la interna del trámite. Y entonces sí faltan funcionarios, pero también en el estudio que estamos haciendo, que esperamos terminar hacia fines de este mes, que tiene que ver con el presupuesto y los planes de trabajo para los 5 años, estamos tratando de meter todo en la cuenta, digamos, de sí un poco más de funcionarios, pero también contando todas las cosas que se pueden mejorar, que no requieren necesariamente más personas, sino pensar mejor los procesos. Ahí está.
Presidenta, me gustaría que comparta con nosotros novedades sobre quiénes pueden acceder a la pensión por vejez, que me parece un tema muy importante, ¿no? Sí, acá aclarar que en realidad el BPS da muchas prestaciones. Las que da, digamos, que tienen que ver con una jubilación o una pensión, nosotros las llamamos son pensiones contributivas. ¿Por qué? Porque las personas tienen que haber aportado para acceder a ellas. Ahí va. O sea, si uno va por lo que se llama una jubilación común, uno tiene que haber trabajado, los que hoy quedaron en el régimen anterior, que no agarró la reforma, mínimo 30 años tiene que tener de trabajo y 60 años de edad. ¿Qué es lo que pasa con las personas que no tienen esta situación? Claro. Capaz que trabajaron toda su vida, pero trabajaron en lo que se dice en negro o aportaron pocos periodos y hoy están en una situación de vulnerabilidad. O sea, tienen una situación, lo que la ley define, de carencia económica. Bueno, estas personas pueden presentarse en BPS para ver si pueden acceder a una pensión a la vejez. Que esta prestación es una prestación no contributiva. ¿Qué quiere decir esto? Se paga en función de la situación de la persona y no de que haya aportado o no. O sea, no requiere haber aportado, esto se financia vía impuestos. ¿Sí? Bien. ¿Y quiénes pueden acceder? Bueno, pueden acceder. Nosotros hoy hay lo que se llama un subsidio a la vejez, que para personas en estado muy vulnerable, el MIDES las evalúa y pueden empezar a cobrar lo que se llama el subsidio a la vejez, pero que es similar en monto a la pensión a la vejez desde los 65 años. No tienen que tener derecho a ninguna otra prestación. Por ejemplo, yo no puedo estar jubilado, por decirte, por haber tenido un almacén y presentarme a cobrar a la pensión, ¿verdad? O sea, no tengo que tener ningún otro ingreso de prestación, digamos. ¿A quiénes pueden percibir esta pensión a la vejez? Las personas que están en esta situación de carencia de recursos y que tengan o 65 años para el subsidio a la vejez, que luego cumplan 70, o que cumplan 70 años y no tengan derecho a acceder a otra prestación, ni del BPS ni de ningún otro organismo previsional. ¿Sí? Las personas tienen que tener determinadas condiciones de residencia, tienen que tener como mínimo 10 años de residencia en los últimos 20 años en el país, y pueden vivir incluso hasta 5 kilómetros de la frontera de Uruguay, no más allá de 5 kilómetros. Y los familiares o convivientes con la persona o no convivientes tienen que tener también determinado límite de ingresos. Claro. Entonces se evalúa que la persona o no tenga ingresos o tenga ingresos, siempre tienen que ser inferiores a lo que son 35.000 pesos, que son 2 prestaciones no contributivas, y se evalúa la situación de la persona. Y después la situación de ingresos de los familiares. Si son convivientes, este límite de ingresos tiene un mínimo, digamos, un número de 26.000 pesos por persona individual de los convivientes, y si son no convivientes el monto es un poco superior, dependiendo de si solteros o casados. Pero bueno, para resumir, ¿quiénes pueden acceder? Aquellos que no tienen derecho a otra prestación, que tienen situación de carencia de recursos, que no tienen que haber aportado porque esta prestación se da justamente por la situación de la persona, y que tengan como mínimo 70 años de edad. Ahí está. Agregamos a todo esto, si le parece, Presidenta, que lo que se percibe por la pensión a la vejez es de un monto de unos 17.528 pesos. Exactamente. Mensuales, ¿no? A la actualidad 17.528. Ahí está. Usted dice una cosa muy importante, que a veces se pasa por alto, y cuando se habla de BPS, muy pocas veces lo charlamos desde los medios. Y es que BPS es igual para el sentir popular jubilaciones. Pero no es solamente jubilaciones el BPS. De hecho, paga muchísimas prestaciones más que tienen que ver con la infancia, por ejemplo, lo que son las ayudas extraordinarias, lo que son las asignaciones familiares, y también toda una serie de beneficios que tienen que ver con el trabajador activo, entre ellos el subsidio por desempleo, por ejemplo. Claro, exacto. Y, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, sí. Porque, por ejemplo, los aportes que da BPS para cuestiones de vinculadas a las ópticas, sí, es importantísimo.
todo lo que tiene que ver con la ortopedia también, todos esos aportes que hace el Banco de Previsión Social, por eso es importante cuidar al banco. No, totalmente. Igual yo siempre digo, el BPS tiene un papel respecto a lo que es su servicio a las personas, que tienen que ver con la gestión del BPS, y después tiene un papel en relación a las políticas públicas, porque todo esto que tú mencionás, obviamente el BPS es el brazo ejecutor, pero son todas políticas que son del Estado uruguayo, ¿no? El subsidio por desempleo, el acceso a ciertos beneficios como poder comprar lentes, poder tener una prótesis, una órtesis, acceder a ciertas ayudas extraordinarias, por ejemplo, para las personas que tienen un desarrollo cognitivo disminuido, como es este tema para los niños de pagar institutos, donde pueden ver el tema del fonoaudiólogo, la psicopedagoga, hay prestaciones también de este tipo de quinoterapia, por ejemplo. Entonces, las asignaciones familiares ni que hablar, pero todo este tipo de políticas que paga BPS, el subsidio por maternidad, la prestación de subsidio por desempleo, el subsidio por enfermedad, son todas políticas que pasan por BPS, que BPS es el brazo ejecutor de las políticas públicas, pero que obviamente hacen a una concepción del Estado uruguayo protegiendo a las personas, ¿no? O sea, a mí me gusta siempre decir que nosotros vamos a tratar en estos 5 años de articular mucho mejor con otros organismos. Por ejemplo, el BPS, todas las políticas que se implementan a través del MIDES pasan por BPS. Y de hecho hoy BPS tiene en 14 departamentos del interior una ventanilla única con el MIDES por el cual se toman declaraciones juradas para acceder a la asignación familiar y a las TUS. Entonces, de nuevo, todo esto hay que cuidar al BPS porque es su papel y su rol como instituto con toda esta capacidad operativa importa, como también importa ponerlo en el contexto de que es el Estado uruguayo el que diseña estas políticas, ¿no? Presidenta, quiero consultarle también y conocer de alguna manera los datos sobre la situación aquí en el departamento de Maldonado del seguro de desempleo, que era un tema que usted hablaba también. Nosotros allí en Maldonado, a abril, que son los últimos datos que tenemos, teníamos 3.675 personas en seguro de desempleo y se pagaron seguros de desempleo en promedio un monto de 30.200 pesos a cada uno de estos de estas personas que estaban en el subsidio. La mayoría son hombres, más del 60% son hombres, y también la gran mayoría pertenecen al rubro construcción. Claro. Seguido por actividades de comercio y inmobiliarias. Ahí está. Presidenta, ¿usted coincide en que hay algunas jubilaciones, y las más bajas, que son realmente... ¿cómo decir esto, no? Realmente bajas, para no poner ningún calificativo, que son realmente bajas y que habría al menos que equipararla a un salario mínimo? Yo en realidad coincido en que importa, que es lo que el partido de gobierno se comprometió, poner foco en subir tanto los salarios mínimos como las pasidades mínimas. O sea, nosotros hoy tenemos una cantidad de trabajadores que ganan por los debajo de los 25.000 pesos, que también es una preocupación para la política pública, también porque además los trabajadores activos tienen también probablemente hijos y otras obligaciones, y obviamente también las pasividades. No quiere decir que no tengan que ser consideradas. Lo que sí me gusta mirarlo en términos de que lo que tendríamos que poner foco es en las personas de menores ingresos. Y en particular personas cuyo único ingreso es una pasividad mínima. Porque también a veces tenemos personas que cobran una pasividad mínima por BPS, pero tienen otros ingresos. Y hoy tenemos formas de cruzar información, por ejemplo con la DGI, saber que de repente esta persona cobra una pasividad mínima por BPS, pero tiene alquileres, o cobra dividendos de alguna empresa, o cobra pasividades de otras cajas, que hemos cruzado datos y sabemos, por ejemplo, que hoy 9.000 personas de las que cobran pasividad mínima por BPS cobran pasividades de otras cajas. Alrededor de 2.000 además tienen ingresos por actividad laboral. Y alrededor de 15.000 tienen ingresos por alquiler o por rentas, cruzando datos con DGI.
Entonces, de nuevo, hay que poner foco seguramente en las pasidades más bajas, como hay que poner foco en los salarios más bajos, claro. Y sobre todo pensando en, de nuevo, en que lo que hay que acentuar es la protección hacia las personas cuyo único ingreso tiene que ver con una pasividad mínima. Ahí está. Economista, fue un gusto hablar con usted, le agradecemos estos minutos, fue muy amable, no será la última, seguramente tendremos muchas más. Quieran, estamos acá. Muy amable, igualmente, que pase muy bien. Un abrazo. Hasta luego, chau, chau. La economista María Jimena Pardo, primera entrevista. Primera entrevista y la verdad que con mucha disposición. Sí, muy agradable.